gusta mucho el contenido de Alejo Espina, bueno, al igual que de su ex, Daniel Montoya también. En primer lugar, no estoy perjudicando a nadie, para empezar por ahí, no estoy haciendo nada ilegal. ¿Qué ofreces tú diferente a los demás? Aunque puedo ir de un extremo a otro. ¿Crees que la cultura define a un país? Estuve en muchos lugares, de aquí para allá, de allá para acá. Bienvenido al Alter Ego Sombrio. ¿De todo? Recién llegado de Isla Margarita, ¿no? Sí, de Venezuela, las tierras Caribe. Sí. Wow, calentísimo. Ah, está caliente, ¿no? Sí, bueno. Sí, con el aire y todo. Sí. ¿Qué tal todo? ¿Cómo te ha ido las vacaciones? Bueno, de verdad, unas vacaciones bastante interesantes después bueno, de tener tanto tiempo sin ir a Venezuela, a mi país natal. Ajá. 7 años. Y bueno, muy contento realmente de hacer un recorrido bastante amplio por todo el país y de conocer lugares que no había conocido antes. Muy bien. ¿Cómo lo has encontrado el país? Mira, bueno, la situación de Venezuela es bastante ambigua y bastante, digamos, complicada de escribir debido a que, bueno, no está tan mal como la dejé, pero no está bien. O sea, Ya. decir que Venezuela está bien creo que sería algo muy superficial, algo muy iluso, no sería objetivo de mi parte. Especialmente cuando, bueno, hay todavía fallas con los servicios públicos, que si se va la luz, el agua todos los días. ¿Y para los sitios turísticos también? Digamos, si estoy en un hotel, ¿también pasa eso? No, porque bueno, los hoteles tienen un tema de que tienen su propia autogestión, que tienen que ser planta de luz eléctrica privada, igual que tanques de agua y todo eso. Y bueno, pareciera más bien que Venezuela ahorita está como que más proyectada al de afuera que al mismo residente. Sí. Debido a que, o sea, para un residente alcanzar calidad de vida realmente lo veo bastante complicado. Muy bien. Bueno, esperemos que poquito a poco, ¿no? Sí, bueno, paso a la vez, paso a la vez. Pasa eso. Tu nombre, explícame, tu nombre Alter Ego Sombrio. ¿Cómo surge esta combinación? Bueno, realmente es un poco curiosa, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando seudónimo surge de cuando yo era, bueno, digamos, estaba saliendo de la adolescencia, de eso de los 19, 20 años, que yo estaba como comenzando a explorar mi sexualidad, ¿no? Desde el punto de vista de que yo usaba Twitter, o sea, bueno, yo siempre he tenido 2 Twitter, uno personal, como que para ver noticias, lo que acontece en el mundo, y el término alter ego sombrío viene como que para expresar o como para darle lugar como que a mi lado oscuro, por decirlo así, o sea, como que otra parte de mí que quizás puede ser más oscura según los ojos de otra persona. Pero estaría bien como subnombre, ¿no? Porque, por ejemplo, llamarte Alter Ego, ¿no? Queda un poco como raro, ¿no? Alter Ego. Sí, realmente es bastante extraño, pero bueno, es como para, como te digo, para darle lugar, para darle nombre a otra parte de mí. Claro, o sea yo digo que ese es mi lado oscuro, siempre lo digo así muy dentro de mí. ¿Y cómo te llaman, por ejemplo, en la industria? ¿Te llaman Alter Ego? Bueno, en la industria me llaman por mi nombre, me llaman Pedro, ¿ok? Ajá. Pero claro, para cuestiones de redes sociales, de manejo de imagen y eso sí me manejo como alter ego. O sea, que tú dices tu nombre abiertamente, Pedro, para que la gente, si se quiere dirigir a ti en algún día que te ve por la calle, no te diga Alter Ego, sino que te diga Pedro. Totalmente, sí. Vale. O sea, que tu nombre artístico es más bien para las redes sociales. Luego exactamente. La gente te puede llamar por tu nombre. Correcto. Bueno, así llevas como un año en la industria, casi, ¿no? Aproximadamente, o menos de un año. Menos de un año, realmente. Menos de un año. Bueno, todo esto comenzó, creo que para junio, julio aproximadamente. No sé, no tengo muy bien el registro. Bueno, por ahí iré buscando el primer vídeo. Sin embargo, cuando tengo menos de un año, eso sí es seguro. ¿Y una valoración que haces de que empezaste hasta ahora? Mira, realmente ha sido, bueno, es como todo camino que tiene sus puntos encontrados, sus pros y sus contras.
A ver, algo que tengo que valoro mucho dentro de lo positivo es que, bueno, me he encontrado con gente muy maja, con gente de verdad muy agradable. Que bueno, que obviamente cuando realizas porno, obviamente tú vendes un personaje, ¿no? O Ujú. sea, ese personaje como que siempre quiere, que siempre tiene ganas, que no sé qué. Pero bueno, el tras cámara siempre es otra cosa, ¿no? Claro, Y siempre hay, bueno, hasta el momento con todas las personas con las que he grabado siempre he tenido como que muy buen rollo y hasta el sol de hoy mantengo muy buen contacto y todo ujú, eso. Claro, un aspecto negativo, bueno, es que también te encuentras mucho con el ego de muchos artistas, ¿no? ya. O sea, por ejemplo, me ha pasado con modelos, con artistas que de repente me dicen, sí, quiero grabar contigo, lo que sea, me gusta tu perfil. Y de repente, el día de la grabación, me dejan botado porque, bueno, prefieren irse a grabar con otro que tenga más seguidores o que tenga más público. O sea, después de haber quedado contigo, como que Sí, sí, me te ha dejan tirado. pasado, total, me ha pasado como unas, bueno, que yo recuerdo ahorita como unas 3 4 veces. Jolín. Sin embargo, a ver, no es algo que yo condene, sí, porque bueno, se sabe que todo es como con marketing, un mercadeo, pero lo que sí a veces como que molesta es la falta de seriedad y como que no hablar claro desde el principio. Claro, Porque bueno, hoy en día todos somos personas ocupadas realmente, o sea, tengas más o menos público, todos somos claro. personas ocupadas. Bueno, tú empezaste sobre todo, me acuerdo que hicimos una escena, en los trailers, por ejemplo, no querías que te se viera la cara. Ujú. ¿Ya has pasado esa barrera de que te se vea la cara? Bueno, sí, y no. Bueno, yo tengo un manejo bastante extraño, lo reconozco, de como de mi perfil, de mis redes sociales, en el aspecto de que por lo menos en la escena, Ujú. o sea, solamente muestro mi rostro, lo que es la escena principal, o sea, la escena que está en OnlyFans, en Just for Fans. Mientras que en el tráiler sí no me gusta mucho mostrar mi cara porque, bueno, este personaje yo lo tengo como que cuasi secreto, o sea, como que, bueno, conocido por unos, pero hay otra parte de... Pero bueno, ahora te van a ver mucha gente Sí, y te van pero... a ver la cara y Sí, van a pero... buscar tus escenas. Bueno, es Pero un... no quieres que te vean en el acto, ¿no? Exacto, ahí es donde voy, o sea, no estoy como que preparado para que ciertas personas me vean en el acto, o sea, hablo de Vale. familiares, Que lo de... sepan sí, pero que no te vean en el acto, ¿no? Sí, puede ser, ajá, correcto. ¿Has notado cambios, digamos, en tu forma de hacer, en tu forma de trabajar a partir de que estás haciendo eh, contenido? Bueno, la verdad sí, porque bueno, primero que ahora tengo una agenda como que más apretada, a pesar de Ujú. que bueno, que soy como que un perfil emergente, que a duras penas me estoy dando a conocer, como que captando público, todo eso. Pero bueno, me ha ayudado mucho como que a captar público en otros ámbitos, ¿ok? Y bueno, creo que en ese aspecto ha sido bastante fructífera, porque realmente cuando comencé fue más como un experimento Ujú. más que porque, ay, quiero hacer contenido o lo que sea. Fue más como un experimento, como porque, bueno, desde que llego a Barcelona, por razones de la vida y del destino, me he relacionado con muchas personas de la industria, ¿ok? Y yo dije, bueno, si de repente hay estos contactos, estos conocidos, como que, bueno, Aprovecharlo, ¿no? aprovechar, ¿no? Pero tú aparte te sientes que, digamos que cuando has empezado a hacer contenido, te ves capaz, es más, aparte de verte capaz, como que te ves creatividad, me refiero. Sí, bueno, ahorita yo creo que el tema de la creatividad es el reto que tenemos todos los creadores de contenido, debido a que, bueno, siempre tenemos que estar como que innovando para Para no destacar, aburrir, ¿no? sí, y para destacar en primer lugar, y para no aburrir al público. O Ujú. sea, porque de repente como que siempre el mismo preámbulo, como que siempre las mismas posiciones, siempre es como que el mismo guión, de otra manera aburre, entonces claro, hay que estimular mucho este tema de la creatividad. Y bueno, y a la vez el otro reto es también encontrar tu estilo, ¿no? Porque al Claro, fin y al cabo tu estilo es lo que te va a hacer destacar, lo que te va a hacer distinguirte dentro de todos los creadores que existen. Que claro. bueno, que hoy en día son bastantes. ¿Qué ofreces tú diferente a los demás? Para la gente que te quiera, tenga curiosidad por verte. Bueno, yo realmente, como siempre digo a las personas que interactúan conmigo, bueno, mi forma de hacer las cosas es simple pero intensa. O sea, ¿qué cosa te refieres? ¿Al acto? Al acto, exacto. Vale. Entonces, es simple pero intensa.
Y yo, bueno, yo trato de como que de mostrar a la persona, de hacer mi escena lo más parecido a la vida real Claro. posible. O sea, a lo más parecido a mi vida real posible. O sea, si de repente en la escena mis escenas se caracterizan mucho por un acto muy intenso, por un acto un poco fuerte para algunas personas, que bueno, yo en mi vida personal soy así realmente. O sea, Ujú. no es algo que me cueste realmente Claro. exteriorizarlo. Entonces yo diría que ahí es donde me destaco, como que es un poco más Lo hardcore. sientes realmente lo que estás haciendo, Sí, ¿no? sí, Claro, realmente lo vivo 100%. claro. ¿Te ha tocado alguna vez con alguien que no te apetezca grabar, por ejemplo? Sí, realmente sí, como Sí. en una o dos ocasiones. Sin embargo, bueno, ha sopesado que quizás esa persona, bueno, no sea mi tipo físicamente, pero bueno, Ujú. con toda esta cuestión como de buen rollo, de que hay una buena interacción, como que fluye la escena. Claro. ¿Y con quién has tenido más química? ¿De los que has grabado? Wow, bueno, Que digas, ostras, pudiese nombrar, pero bueno, pues por ahorita nombrar alguno se que me tenga. viene a la mente mucho Marcel Boom, un chico creador peruano, Ujú. que hoy en día somos muy buenos amigos. De verdad que la escena, recuerdo que grabé con él el verano pasado, como por agosto, julio, no recuerdo muy bien. Recuerdo que la escena con él fue bastante fluida, muy Sale muy fluida. bien. Y, o sea, fue como que solamente hicimos como un corte o dos, no sé. Y de hecho las personas bueno, que ven como que mi historial, por decir un ejemplo, de todos los videos que he ido subiendo, Ujú. me dicen, bueno, sin saber, me dice, wow, de todos tus vídeos, el que más me gusta es este. Porque Perciben, ¿no? Que... sí, yo creo que es eso, que percibe mucho como que esa buena química, ese feedback positivo contra ambos. Y este vídeo lo pueden ver en OnlyFans, también en Just4Fun, ¿tienes? Sí, sí, ¿Sí? estoy en ambas plataformas, en Vale. OnlyFans, Aquí lo YouTube. pondremos, todo para que la gente te pueda Bueno, seguir. ahí los espero. ¿Y tu familia sabe que te dedicas al no por? Bueno, Vamos la a verdad llamarlo por. no, la verdad no. ¿No lo sabe? Entonces, bueno, es un tema que, a ver, que es como yo siempre digo el tema, por ejemplo, de mi sexualidad, es un tema que no muestro, pero tampoco oculto. Ujú. Porque al fin y al cabo creo bueno, en primer lugar, no estoy perjudicando a nadie, para empezar por ahí, no estoy haciendo nada ilegal. Entonces como que, bueno, ya con esos dos criterios ya no tengo como que ningún motivo para esconderme, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, trato también como que de respetar los prejuicios que cada quien pueda tener, debido a Claro. que, bueno, cada quien tiene crianzas y se desenvuelven en entornos culturales distintos. Ujú. Y entiendo que hay cosas que no son fáciles para digerir para algunas personas. Claro. Sin embargo, si alguna vez se llegasen a enterar, bueno, es así como que, bueno, sí, esto es lo que he estado haciendo y bueno, será un discurso muy similar al que estoy dando en estos momentos. Ahora. ¿Qué look sueles llevar tú de vestir? ¿Cómo lo vistes tú normalmente fuera de pantalla? Bueno, la verdad, las personas que me conocen, saben que, bueno, yo soy como que muy versátil en ese aspecto. Ujú. O sea, a ver, en mi día a día siempre ando como que con un look más deportivo. Porque bueno, ando más en el tema que sí que voy al gimnasio, en el tema que sí voy de compras, que sí voy de no sé qué. O sea, entonces como que opto por looks más cómodos. Pero bueno, quizás también hay momentos que quizás tengo una reunión de trabajo, una reunión de negocio. O sea, me encanta usar mis americanas, mis trajes, mis ternos, toda la cosa. Ujú. De hecho, me encanta vestir así. Me encanta, me gusta mucho comprar abrigos, cosas así, o sea, entonces como que, bueno, quien me conoce sabe que como que puedo ir de un extremo a otro y me siento cómodo en ambas facetas. Muy bien. ¿Y lugares que tengas así para conocer? Que estés, digamos, que una ilusión que tengas por conocer algún país o algún sitio en particular. Mira, la lista es amplia, pero yo diría ahorita Singapur, me gustaría conocer mucho ¿Sí? Singapur, Dubái. Ujú. Bueno, más que todo ahorita mis intereses van mucho hacia Asia, ¿ok? Porque, bueno, por ejemplo, el año pasado viajé bastante, estuve, wow, ha sido un año que con mucho movimiento, estuve en muchos lugares de aquí para allá, de allá para acá. Bueno, sin embargo, todavía me faltan lugares de Europa por conocer.
Claro. Pero bueno, de los lugares que me hagan más ilusión, yo diría que iría orientado a Asia. Porque te gusta mucho viajar, ¿no? Ya tengo entendido. Sí, sí, la verdad que lo disfruto mucho. Sin embargo, bueno, hay un país que quiero como que darme el tiempo para conocer muy bien, que es Italia. O sea, toda la vida me ha encantado Italia, Claro. especialmente Florencia, me ha súper llamado No la conoces atención. nada de Italia. Solamente conozco Milán. Ajá, Sí. vaya, lo menos bonito diría yo. Bueno, así me Pero bueno, dicho. has tenido que ir por lo que fuera, ¿no? Pero Sí, merece bueno, la fue, pena fue visitarlo. realmente un viaje improvisado de amigos, como que recuerdo que estaba en Ibiza el año pasado, me llamó un amigo, mira, vamos a Milán la semana que viene, ¿quieres unirte? Yo, bueno, ok, vamos. Ah, bueno, está bien. Entonces fue algo así muy improvisado. De hecho, para mi cumpleaños, que fue el mes pasado, estuve pensando bueno, en ir de viaje de cumpleaños a Italia, o sea, hacer una ruta de, por ejemplo, de Florencia, Toscana, Pisa, bueno, quizás Roma, quizás un poco, una ciudad Claro, más. a Roma tienes que ir. No, A obvio, Italia. o sea, Bueno, todo- Florencia también es muy bonito. sí, sí. Mm. Pero sin embargo, bueno, preferí ir a Venezuela. Y bueno, no me arrepiento porque puedo hacer también otro viaje soñado, Claro. que fue el del Salto Ángel, conocer la Amazonía venezolana, sitio. que wow, de verdad que es un viaje que te cambia la vida. O sea, creo que todos tenemos que hacerlo que sea una vez en la vida. Qué bueno. Pues nada, a ir al Salto del Ángel. Muy bien. ¿Qué metas tienes en la vida? Bueno, mis metas ahorita, bueno, estoy muy enfocado hacia lo que sería la parte de inversor. Ujú. Bueno, de invertir en ciertas, bueno, en propiedades, en temas de comercios, y bueno, ya, bueno, con el tiempo enfocarme un poco en la parte más profesional y académica, Ujú. porque bueno, también es una parte de mí que como que he dejado de lado, debido a que, bueno, claro, cuando obviamente atraviesas ya dos países, bueno, yo por lo menos de Venezuela fui a Ecuador, de Ecuador vine a España. Entonces, como que claro, cuando llevas un proceso migratorio tan dinámico, la parte profesional y académica como que queda un poco de lado, ¿no? Claro, tenía que asentarte un poquito, ¿no? Digamos, en Sí, un sitio. sí, entonces como que claro, me gustaría retomar eso y bueno, realmente también poder dedicarme a eso también. ¿Crees que la cultura define a un país? ¿Es importante para un país? Total y absolutamente. O sea, porque por ejemplo el tema de la cultura va a condicionar lo político y a la vez lo político va a condicionar la cultura. Entonces como que dependiendo de cuál sea el factor más fuerte, el que como que se muestre más intangible, Ujú. yo creo que es el que va a predominar. Bueno, opino que es como que una interacción mutua, ¿no? Que una influye en la otra, o sea, influye mutuamente. Sin embargo, bueno, opino que nuestros gobernantes, nuestros parlamentarios, asambleístas, todo es un reflejo de nuestra cultura. Ujú. Porque bueno, de hecho la ley siempre está en función de eso, de la cultura, de lo que acepta o no la sociedad o de lo que el Estado cree que debería aceptar o hacer o no la sociedad. Muy bien. ¿Qué tipo de... te gusta el teatro? ¿Te gusta el cine? ¿Qué tipo de música te gusta? Bueno, realmente me gusta mucho el cine, a pesar de que, bueno, últimamente no voy tan frecuente como quisiera. Me gusta el teatro también, pero el teatro tengo tiempísimo sin ir, o sea, te digo de años. Bueno, el tipo de música, bueno, yo en el tema de música soy bastante versátil también. Ujú. O sea, escucho reggaetón, escucho pop, escucho rock, escucho, ¿qué te puedo decir? ¿Te gusta el pop español? Baladas. Dime. ¿Pop español te gusta? Sí, me gusta también. Sí. Bueno, escucho hasta música en catalán, escucho música Sí. en italiano, en japonés, o sea, en ese aspecto soy muy, pero muy versátil. Muy Correcto. bien. En Venezuela imagino que ahora mismo todo el tema de la cultura está apagado, ¿no? O hay gente que en Venezuela hace música y hace cine y hace teatro. Bueno, la verdad que mira, es un tema bastante curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, Caracas, la capital, es una ciudad que siempre se ha caracterizado por tener una movida cultural bastante fuerte, ¿no? Ujú. Y tanto así que, por ejemplo, hay una película que se llama Azul y no tan rosa, que ganó el Goya hace años, cuando yo todavía estaba en Venezuela. Hace poco había una película que estaba concursando en varias categorías por los premios Goya, que se llama Simón, referente a las protestas y a todo este proceso político que vivió Venezuela hace unos años. Entonces como que eso te demuestra que la industria artística todavía está ahí y que bueno, más allá de que esté ahí, que es una industria de calidad, ¿no? Claro. Porque bueno, si logra una nominación, independientemente que quizás se lleve el premio o no, o sea, se nota que tiene como que con qué resaltar también. Claro.
Y creo que esa es una de las cosas que aún se pelea en Venezuela por como que por mantenerse, por emerger, por como que no, por sobrevivir, ¿no? A pesar de que, bueno, es como todo, siempre el cine independiente tiene Por sus supuesto. problemas de presupuesto, sus problemas de, bueno, políticos, que si para los permisos, lo que sea. Y más aún cuando son temas tan complicados, lo digo por la censura que existe en el país. Y mira, creo que la industria artística de Venezuela necesita más visibilidad, ¿no? Para que sea más apreciada. Ya, totalmente. Ok, ¿qué hobbies tienes? Cuéntame, ¿qué hobbies te gustan hacer? Bueno, mira, me gusta mucho la actividad física, bueno, practico artes marciales, mucho con este tema del fitness, del gimnasio. Ujú. Me gusta mucho lo que es el senderismo también, ¿ok? Bueno, me gusta leer, a pesar de que la lectura la he dejado un poco de lado, lo reconozco. Y también, bueno, me gustan mucho también los videojuegos. Ajá. ¿Te gustan los videojuegos? ¿Qué tipo de videojuegos juegas? Bueno, me gusta más como tipo aventura, más como tipo peleas, enfrentamientos, todo eso. Ujú. Como que bueno, mis búsquedas van más o menos por ahí, mis gustos. Ajá, muy bien. ¿Con cuál actor que hayas visto ahora que está en el panorama ahora, ¿no? El que hay en el cine no por, te gustaría grabar? Bueno, la verdad Que no hayas que... grabado todavía. mm, bueno, la verdad que la lista es fuerte, pero mira, Pero uno alguno que de tengas... mis, wow, que, bueno, de mis actores, de mis colaboraciones soñadas, es por lo menos con Alejo Espina. O sea, me fascina Alejo Espina, soy muy fan de su trabajo, ¿ok? Ujú. Bueno, si no ves Alejo Espina, ponte en contacto con él, por favor. Bueno, sí, soy muy fan de su trabajo porque, bueno, opino que él surgió con su expareja de una forma bastante curiosa, ¿no? Y que, bueno, siguió haciendo vida en el mundo del espectáculo. Y me gusta mucho como la forma un poco jovial, ¿no? En que él Ujú. lleva toda la cosa. Sí. Independientemente que sea un personaje o no, o sea, es un personaje que, como digo, desde mi punto de vista se muestra bastante jovial. Ajá. Y aparte que, bueno, vuelvo e insisto, más allá que sea un personaje o no, pienso que su contenido es un poco, o sea, la fantasía que él vende es una fantasía o sea, que tú la ves como que muy probable, por decirlo de alguna forma, Ya. ¿no? Y bueno, sí, me gusta mucho el contenido de Alejo Espina, bueno, al igual que de su ex, de Daniel Montoya también. Ujú. Bueno, y la lista, o sea, te digo esos dos que son como que los que se me vienen a la mente ahorita, pero te digo que la lista es, wow. Hay muchos, ¿no? Hay muchos, Sí, claro. sí. ¿Tienes miedos? Sí, realmente, bueno, miedos, bueno, los miedos, o sea, existen, pero yo creo que mis miedos cada vez cobran como que menos intensidad. ¿Sí? Debido a que, bueno, ya después de ciertos procesos personales, de que, por ejemplo, de la migración, de incursionar en distintas áreas, distintos oficios, creo que eso te da como mucha seguridad en ti mismo. Ujú. Y ya llega un punto en el que te convences a ti mismo que, bueno, que cualquier situación, por muy dura que sea, la puedes afrontar, ¿no? Claro. Y algo que me ayuda mucho es que de verdad tengo personas que me ayudan, ¿no? Porque no es solamente el creerme autosuficiente, porque he aprendido, porque he ido, porque he recorrido, sino de que, o sea, tengo personas en mi vida con las que sé que puedo contar en cualquier momento y eso me ayuda como que a sentirme capaz de superar cualquier cosa. Ujú. Y bueno, específicamente de miedo, bueno, yo diría que miedo al fracaso, miedo al rechazo, si se quiere. Pero como te digo, son miedos que cada vez cobran menos intensidad. Porque, bueno, por lo menos el miedo al rechazo lo he trabajado mucho porque, bueno, creo que es de entender que no puedes gustarle siempre a todo el mundo, Claro. a no todo el mundo siempre le gusta lo que haces, cómo eres. Y algo que de repente a otra persona no le gusta, a otra persona le encanta. O sea, que me pasa Ujú. mucho, ¿no? Por ejemplo, o sea, cuando hablo bueno, por ejemplo, de mi físico. O sea, hay personas que de repente no soy su tipo, pero hay otras personas que me dicen, wow, es que me encantas. O sea, eres Claro. un mulato, tu cabello, tu no sé qué. Y, o sea, es eso, como que entender que hay público para todos, realmente. Total. ¿Qué te provoca en un chico? ¿Qué es lo que más te atrae? Bueno, extrañamente, yo diría que un chico me gusta mucho como que la fortaleza y la seguridad que pueda emitir. O Ujú. sea, a mí normalmente me gusta un chico que se vea más fuerte que yo. ¿Sí?
O sea, sí, y es algo como... Más fuerte en seguridad, ¿no? Imagino. No, no, más fuerte físicamente. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y bueno, claro, de que eso es como que lo que más me gusta, pero también es de entender que yo no tengo mis estereotipos, digamos, dentro de lo corporal, no son muy estrictos. O sea, yo de repente puedo ver un chico que entre como que en la categoría, por decirlo así, oso y me puede gustar. Ujú. Pero de repente que sea una persona que demuestre seguridad, que se muestre como que fuerte en algún aspecto. O de repente una persona que, o sea, si es rubia, si es mulata, si es lo que sea, o sea, eso no va tanto conmigo. Ok. O sea, no me interfiere realmente. Sin embargo, normalmente mi tipo favorito de chicos, lo he descubierto últimamente, es que son los chicos como lo que llamarían en España morenos. Morenos. Sí, sí, o sea, chicos de piel blanca, cabello negro, barba, o sea, normalmente son los que más me encantan. Ujú. Pero yo he salido con chicos de todas las nacionalidades, de todos los tipos, así que bueno, eso no... Ok. Bueno, ¿cómo te entonces, digo? si hay algún chico que tenga actitud, sobre todo tienes que tener actitud si lo queréis conquistar. ¿Vale? Eso lo es todo. Muy bien. ¿Has estado a gusto en la entrevista? Espectacularmente bien. Sí. Muy bien. Pues me alegro de haberte tenido en el jacuzzi. Y bueno, para los demás, aquí pondré sus redes para que lo sigan. Y nos vemos.